has preguntado alguna vez de dónde proviene la electricidad que consumes en casa? El consumo eléctrico es la cantidad de energía eléctrica que utilizas en un periodo de tiempo. Esta cantidad de electricidad se mide en vatios hora. ¿Te suenan, no? Los vatios se representan por la letra W. 1000 vatios equivalen a 1 kilovatio. 1.000.000 de vatios equivalen a 1 megavatio. Recuerda bien lo que es un megavatio, ya que saldrá continuamente en el vídeo. Nos referiremos siempre a megavatios hora. Para entender quién suministra la electricidad que consumes en casa, expliquemos en qué se compone el llamado sistema eléctrico balear. La mayor parte de la energía eléctrica la suministran varias centrales repartidas por el archipiélago. En el noreste de la isla está la central de Es Morterà. Más al oeste las centrales de Son Reus y Castres Oré. El sistema dispone también de un enlace submarino que suministra electricidad desde la península. En Menorca, la central de Mahón. Ibiza y Formentera tienen sus propias centrales y están conectadas entre sí. También hay interconexión submarina entre Ibiza y Mallorca, como también entre Mallorca y Menorca. Este último enlace está averiado y fuera de servicio. La interconexión Ibiza-Mallorca está actualmente en estado de pruebas. Además está pensada principalmente para exportar electricidad de Mallorca a Ibiza. También existen unos generadores más pequeños, la incineradora de Tirme y las renovables. Estas últimas se dividen en 3 bloques: energía fotovoltaica, la eólica y otros generadores que usan biomasa como combustible. Al consumo máximo de energía eléctrica en un momento dado lo llamamos puntas de consumo. En Baleares hemos llegado a tener puntas de hasta 1349,5 megavatios. Cada central eléctrica puede generar una cantidad de electricidad determinada. Es Morterà ofrece 533,8 megavatios netos, Son Reus 528,8, Castres Oré 429 megavatios, Tirme 45. La central de Mahón ronda los 250 megavatios, la central de Ibiza unos 260 megavatios, la de Formentera unos 12 megavatios. El enlace con la península está compuesto de 2 cables, de 130 megavatios cada uno. En cuanto a las renovables, tienen una potencia instalada de 124 megavatios. La mayor parte es fotovoltaica, con un 64%, alrededor de un 3% eólica y el resto sobre un 32% generadores de biomasa. Piensa que esta potencia no es efectiva, ya que depende de si hay sol y viento. Solamente en Mallorca superamos los 1000 megavatios de puntas de consumo. En Menorca rondan los 120 megavatios, mientras que en Ibiza y Formentera están alrededor de los 240 megavatios. Como ves, existe una diversificación muy amplia para garantizar el suministro eléctrico en Baleares, pero centrémonos en cómo cubrir los más de 1000 megavatios que demanda Mallorca, ya que las conexiones interislas no están disponibles. ¿Cuál es el problema? El gobierno autonómico balear está compuesto actualmente por una coalición de 2 partidos, PSOE y MES. Estos últimos llevan en su programa electoral parar la central de Es Morterà, una medida precipitada. Cualquier decisión política de importante repercusión social debería tener el respaldo de un informe técnico favorable y neutral. El gobierno balear se apoya en un informe técnico de red eléctrica que dice que sin la central de Es Morterà, la potencia instalada que resta es suficiente para cubrir los megavatios de demanda. Peligro, ya que existen muchos otros factores importantísimos a tener en cuenta. Empecemos. ¿Qué es Red Eléctrica de España? En 1984 el gobierno elaboró la Ley de Unificación del Sistema Eléctrico, en la que, entre otras cuestiones, dice que la explotación de redes de alta tensión la debe realizar exclusivamente Red Eléctrica, ya que las declara un servicio público de titularidad estatal. Las redes de alta tensión son las líneas que distribuyen la electricidad en distancias largas desde las centrales. Red Eléctrica controla quién genera la electricidad y remunera esa producción a las empresas privadas. Esa remuneración hace sostenible no solamente a las centrales, sino al conjunto de toda la empresa, incluida la sección comercial, quien es que posteriormente vende la corriente al consumidor. Actualmente Red Eléctrica es semiprivada. Entonces, ¿cómo puede crecer Red Eléctrica? Fabricando nuevas líneas de alta tensión. Por lo tanto, es parte interesada del negocio. Recapitulemos un momento. ¿Cómo puede elaborar un informe técnico neutral alguien que es parte interesada del negocio? Simplemente no puede. Multitud de generadores. Recordemos que debemos generar más de 1000 megavatios para cubrir la demanda de Mallorca. ¿Por qué no crear simplemente un solo generador de más de 1500 megavatios para suministrar la electricidad a toda la isla? Imaginemos que por desgracia se ha averiado. ¿Quién nos suministra ahora? Para poder tener una probabilidad muy alta de equipos disponibles para generar electricidad, debemos tener un gran número de generadores pequeños, en lugar de pocas unidades de gran potencia.
Con Smurterá parado, ¿qué pasaría si Sonreus tiene una avería en sus líneas de alta tensión y no puede suministrar corriente? 858 megavatios disponibles, potencia insuficiente. Lo mismo pasaría en otras situaciones. ¿Qué pasaría si uno de los cables que forman el enlace está en mantenimiento y Castesore no puede suministrar corriente por avería? Efectivamente, potencia insuficiente de nuevo. Precio y diversidad de combustibles. Cada central eléctrica funciona normalmente con un combustible principal y uno secundario. En el caso de Smurterá, su combustible principal es el carbón y el secundario es el fueloil. El gas natural, el gasóleo, en el caso de Sonreus y Castesore. Smurterá genera más de la mitad de la energía que consumimos en Mallorca. Generar electricidad con carbón es mucho más barato que con gas natural, infinitamente más barato que con gasoil. Pero existe un factor más importante que la pasta. El parque de carbón de Smurterá almacena combustible para más de un mes de suministro, margen suficiente para resolver la mayor parte de averías que pudieran surgir. Por el contrario, las centrales de Sonreus y de Castesore podrían funcionar con gasóleo, teniendo reservas para horas o un par de días como mucho. ¿Pero qué pasa si cierran el grifo del gas o simplemente se rompe el gasoducto? Este combustible no tiene reservas. Fiabilidad y estabilidad de red. Suministro de calidad. La electricidad que se genera debe ser exactamente la que se consume, ya que no se puede almacenar tanta cantidad de electricidad de manera eficiente. Habrás escuchado alguna vez la palabra hercios. Sin meternos en detalle de lo que son, es importante que sepas que los aparatos eléctricos están preparados para funcionar a 50 hercios en España. El problema de no mantener el equilibrio entre lo que se genera y lo que se consume hace que los hercios suban o bajen, pudiendo dañar tus equipos. Ante las inclemencias meteorológicas, Smurterá se comporta de manera excepcional. Es de lejos la que mejor se comporta en casos de tormenta. Eso quiere decir que cuando se produce una oscilación en la red eléctrica debido a un rayo, es posible que alguna central deje de producir. Si eso pasa, el resto de centrales que estén en funcionamiento deberán subir rápidamente su producción para suplir lo que estaba dando la que ha parado. Es muy posible que en un periodo corto de tiempo se produzca un corte de corriente en alguna zona de la isla. A eso se le llama despeje de carga. Y se produce para garantizar que la corriente eléctrica que se entrega es de 50 hercios para el resto de consumidores. Si el Smurterá estaba produciendo un 70% de su capacidad, subirá rápidamente al 100% para volver a dar electricidad a esa zona afectada. A ese 30% de margen que le quedaba se le llama reserva rodante y existen unos mínimos establecidos. El enlace con la península. En días de tormenta se suele mantener en el mínimo, por si un rayo hace que deje de suministrar. Recordemos que está compuesto por dos cables de 130 megavatios cada uno. La corriente que atraviesa esos cables es corriente continua. Algo importante es que no puede abastecer si no hay centrales generando electricidad en la isla. El enlace supone un 19% del total de la potencia instalada y suele cubrir alrededor de un 25% de la demanda. Es importante saber que ha fallado en ambos polos en varias ocasiones. La pregunta es, ¿dejarías a Mallorca dependiendo de un hilo? Podría tener cualquier avería grave. El cable como apoyo es fantástico, pero depender de él como que no. Smurterá, situación crítica. ¿Pero tan mala es la central de Smurterá? En cuanto a contaminación, resulta que no tiene una sola sanción en su expediente. Es más, a día de hoy mantienen valores muy por debajo de los que establece la normativa. Resulta que están controlados online por la Consellería del Govern las 24 horas 365 días al año. Además, ¿por qué tanta prisa en pararlo? Europa ya ha establecido unos plazos de transición, poniendo un límite del año 2050 para eliminar el carbón de la generación eléctrica. Eso es un plazo razonable, teniendo en cuenta que a día de hoy no hay alternativas establecidas para suplir esas centrales. Pero Smurterá vive una situación crítica derivada de decisiones políticas. En enero de 2020 entra en vigor una ley llamada DEI, en la que sus valores máximos de contaminación son muy exigentes. Para llegar a esos valores, las centrales deben adaptarse haciendo una serie de inversiones. Esas inversiones tienen que ser aceptadas por el ministerio. El problema es que se tardan muchos meses en instalar esos cambios y se está acabando el tiempo. Es decir, a día de hoy hay un peligro inminente de garantía de suministro eléctrico en poco más de un año. Para finalizar, hablemos de empleo. Smurterá pertenece a la eléctrica Endesa. Son 140 empleados de la propia empresa los que trabajan allí,
mientras que 160 son trabajadores de empresas colaboradoras que ejercen sus labores día a día en el centro. Pero no olvidemos que hay otras muchas empresas que tienen como cliente a la central, que por supuesto se verían afectadas y por consiguiente también sus respectivos trabajadores. Estamos hablando de medio millar más de empleo indirecto e inducido, posiblemente más de 800 puestos de trabajo. Existe un concepto llamado transición justa, en la que se busca consenso entre la integración de nuevas tecnologías y la conservación de empleo. En una civilización moderna, los políticos que nos representan deberían tomar decisiones justas siempre.